Nuevamente a partir de las 8. Muy buenas noches, estudiantes. Un gusto saludarlos el día de hoy. Están ingresando todavía. Nos damos un minutito para compartir la pantalla. Gracias por la puntualidad.
Muy bien, muy buenas noches. Tengan cuidado con sus audios, por favor. Están, gracias por la puntualidad. Buenas noches con cada uno de ustedes. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante. Felicitar a los estudiantes que la semana pasada lograron presentar su evidencia. A ver, me indica, ¿me escuchan bien? ¿Tienen alguna duda? ¿Se escucha bajito? ¿Me indican? Me parece que está todo bien, todo perfecto. Se escucha Se la bien, escucha Miss, bien. y me Mi, se escucha escucha. mi. Gracias. En todo caso, vamos a continuar el día de hoy con un tema muy importante que se nos quedó un poquito para ampliar sobre el tema del DUA. Hoy día lo vamos a ampliar más. Y bueno, la idea fuerza que nos va a acompañar el día de hoy es la siguiente. El aprendizaje ocurre cuando alguien quiere aprender, no cuando alguien quiere enseñar. Y esa es una, digamos, información muy importante porque lo que nosotros buscamos es motivar a que nuestros estudiantes puedan o tengan la posibilidad o quieran aprender, ¿no? No podemos obligar a alguien, sino que tenemos que darle la opción de generar un entorno, un ambiente favorable, para que se den estas, digamos, estos aprendizajes, ¿no? Lo que nosotros buscamos que sean los más significativos. Con ello, el día de hoy iniciamos nuestra clase que nos corresponde a este tema. El tema de hoy netamente tiene que ver con estos términos que en algún momento nosotros lo hemos tocado, lo hemos desarrollado. Vamos a recordar que hemos tocado el tema de las barreras. ¿Se acuerdan que son aquellos obstáculos que se presentan ya sea de forma física, de forma actitudinal o tal vez de forma curricular, ¿no? La metodología que se va a utilizar, que impiden el acceso al aprendizaje y a la participación? Por ejemplo, en esta imagen que ustedes visualizan, ¿qué es lo que pueden visualizar de esta maestra con el estudiante? A ver, ¿algún comentario? Claro. ¿Ya, Flor? Miss. ¿Sí? ¿Te escuchamos? Bueno, en la primera imagen de las barreras, yo creo que la maestra para hablar con el niño debería estar a la altura, ¿no? Para Ujú. poder hablar al niño, ¿no? Porque ahí lo ve como que de una forma autoritaria, se podría decir. En la otra imagen, bueno, veo dos niños que están jugando, pero el niño está en una silla de ruedas. Y yo creo que la mesa como que tendría que ser un poquito más alto, ¿no? Para que esté también a su altura y el niño también pueda jugar con su compañerito y no solamente observar. Gracias, Flor, por la Gracias. mención. Gracias a ti por, también por la iniciativa de dar tu punto de vista. Gracias, Flor. En todo caso, vemos como una primera barrera en la altura de la maestra con el estudiante, que debería ser un tema, digamos, al mismo nivel, ¿no? En lo que es ajustes razonables, recordamos que son aquellas modificaciones que se dan de las formas necesarias para que se pueda garantizar la participación de todos. Y al hablar de la neurodiversidad, es reconocer de que cada cerebro
aprende de una manera única. No todos vamos a aprender de la misma manera, ¿no? Esos términos ya lo hemos visto anteriormente, solamente estamos reforzando para el día de hoy. Entonces, ¿para quién diseñamos nuestra clase? ¿No? Si ustedes ven esta aula muy bonita, muy colorida, muy llamativa, vamos a pensar en lo siguiente. Imagina que preparas un almuerzo para 20 personas sin preguntar si alguien es alérgico o alguien es vegetariano. ¿Es culpa del invitado no poder comer o del anfitrión, de la persona que invita la comida, por no considerar la diversidad? En el aula, el DUA nos pide ser anfitriones inclusivos. Y en función de este ejemplo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuál sería su respuesta? ¿No? Acá está. Entonces, la pregunta es, si tú eres el anfitrión, tú vas a preparar un almuerzo para 20 personas, pero no te has preguntado si alguien de esas 20 personas es alérgico, digamos, ¿no? A algún alimento X, o no come carne, es vegetariano, o está a dieta, por último, ¿no? Acá la pregunta ¿es culpa del invitado no poder comer? Es decir, que no va a poder realizar el plato que tú le has preparado, o de la persona que ha invitado, es decir, el anfitrión, quién eres tú, por no considerar esta pregunta, si todos van a comer la misma, digamos, menú que estás preparando. ¿Cuál sería su respuesta? Buenas noches. Buenas noches, Rosario, te Yo escuchamos. diría que el DUA nos permite adecuarnos a las necesidades de cada alumno, sea inclusivo o no. Eso Ujú. sería para. Gracias, Rosario, por tu participación. ¿Algún estudiante que también quiera mencionar su comentario? ¿Alguien más que quisiera mencionar? Ningún comentario. Vamos, en todo caso, vamos por la siguiente diapositiva. Vamos por acá y acá vamos a hacer una pequeña definición. ¿Algún estudiante que desee compartir, por favor, la lectura de esta primera parte? Yanali, Miss. Yanali, te escuchamos, Yanali. Nos vas a decir qué es el DUA. ¿Qué es el DUA? Inclusión, ¿no? Principio 1, representación. Principio 2, acción y expresión. Principio 3, el compromiso forman la inclusión. Definición. Es un enfoque de enseñanza que reconoce que no existe un estudiante promedio. El DUA busca diseñar el currículo desde el inicio para que sea accesible para todos, eliminando la necesidad de adaptaciones posteriores. En el Perú, el DUA es la base para transitar de una educación integrada a una verdadera educación inclusiva según el Currículo Nacional de Educación Básica. Gracias también a Yaneli por la mención en todo caso. El DUA prácticamente es un enfoque que nos permite a nosotros como maestros diseñar de manera flexible, ¿no? Eliminando ciertas barreras que ya hemos ido mencionando para que todos puedan representar, tener una acción, una expresión y también se tenga ese compromiso, ¿no? Está en base a esta integración que se da de la educación inclusiva con el CENE, que es el Currículo Nacional de Educación Básica. Y que obviamente este principio del DUA va a favorecer a que todos los estudiantes con alguna condición, sin ninguna condición, como se conoce como estudiantes regulares, puedan acceder de manera favorable y factible al aprendizaje, ¿no? Entonces, no existe un estudiante promedio, sino que es para toda la enseñanza, debe ser reconocida para todos sin exclusión, ¿no? Sin exclusión. Y vamos a ir identificando
identificando las barreras. Recordando un poquito lo que hemos visto anteriormente, algún estudiante que pudiera acompañarnos con la lectura, por favor. A ver, algunos estudiantes somos Yo, mi 44. Vilma. Vilma Rojo, gracias Vilma. Te Sarita, escuchamos. mi. Ya, después ahorita, Vilma, te escuchamos. Identificando barreras. Las barreras no están en el niño, sino en el entorno. En educación inicial pueden ser físicas, muebles altos, falta de rampas. Curriculares, actividades que solo usan un sentido, por ejemplo, solo escuchar. En actitudinales, bajas expectativas sobre un niño con discapacidad. Perfecto. Amén, gracias. Gracias a ti, Vilma. Recordando las barreras que se puedan presentar para el aprendizaje, vemos que existen barreras físicas, necesariamente en educación inicial, ¿no? Como vimos, en muchas aulas hay muebles altos que no están a la altura de los estudiantes, hay materiales que no favorecen a lo que obviamente que debemos realizar con nuestros estudiantes, falta de acceso a lo que son rampas, los baños que son a la altura de los estudiantes. Es decir, que en lo que es a nivel físico, todo tiene que estar en el mismo nivel del niño. Recuerden que es un mundo para niños. A nivel de la parte curricular, actividades que solamente trabajan un sentido, como se menciona acá, y acá generalmente es el sentido auditivo, pero el visual, el táctil, no existe, ¿no? En todo caso, es muy importante generar esas actividades multisensoriales, donde todos los sentidos puedan participar. Y actitudinal, que tiene que ver con la visión que cada docente pueda tener en relación a nuestros estudiantes, ¿no? Visiones o bajas expectativas en relación a ciertos tipos de, digamos, desempeños que puedan tener nuestros estudiantes. Eso es en relación a las barreras. En cuanto a lo siguiente, vamos a ver por acá, comprobando ciertos conceptos. Vamos a ver qué me dicen ustedes. Según lo que hemos mencionado anteriormente y la clase pasada, según el DUA, ¿dónde reside principalmente la dificultad para aprender? Uno, en la falta de esfuerzo del niño o de la niña. Dos, en el diagnóstico médico del estudiante. Tres, en la falta de apoyo de los papás. O cuatro, en el diseño del entorno y de los materiales. ¿Cuál sería para ustedes la respuesta? ¿La 1, 2, o 3 o 4? Según el diseño DUA, diseño universal para el aprendizaje, ¿dónde reside la dificultad para aprender? En la 1, en la 2, en la 3, en la número 4. En la 4, Miss. Vilma nos dice en la número 4. ¿Los demás están de acuerdo con Vilma? A ver, ¿alguien está de acuerdo? Tal vez quiera mencionarme otro número. ¿Qué me indican ustedes, por favor? Solamente Vilma está pendiente, a ver, ¿qué me puede Miss, indicar? la Sí, 4. 4. La Jennifer, 4. Yanali habló primero. La 4, Miss. Jennifer, ¿qué más? En A la ver, 3 también, Miss. la 4, nos dicen por acá, Fiorella Guamán. La 3, me decir, la falta de apoyo de los Sarita. papás. Sarita 3, Miss. Sarita nos dice el número 3. ¿Qué más? ¿Qué más? Como tú mencionas, ¿no? Generalmente, en sí donde reside principalmente la dificultad para aprender, en la mayoría de los casos, un gran porcentaje va a depender mucho del diseño del entorno y los materiales.
pero podemos complementar un poco con la falta de apoyo de los papás también. Podríamos considerar, ¿no? Que ante el distanciamiento, la falta de motivación, la falta de tiempo, pues los niños están descuidados y no hay un refuerzo. Pero, digamos, la principal dificultad se va a caer en el número 4, en el diseño del entorno, del ambiente y de los materiales a utilizar según el DUA. Por acá también veía otros comentarios. Fernando mencionaba el número 3, Virginia el número 4. Gracias Fernando, gracias Virginia, y quienes han podido compartir en este momento su respuesta, ¿no? Pero sí es muy cierto que la falta de apoyo promueve a que no haya, digamos, una constancia para aprender, pero lo que más sobresale es el diseño que se va generando en cuanto al entorno y en los materiales a utilizar. Vamos con la siguiente diapositiva y Sarita nos iba a leer, me parece. Vamos a mencionar los principios. El primer principio es de representación. Acá, antes de pasar con los principios, voy a retroceder un poquito. Y acá nos preguntan qué es el DUA. Recuerden que el DUA es el diseño universal para el aprendizaje, son las siglas. Entonces, el DUA es un enfoque de enseñanza, como se ha mencionado, que busca reconocer que no hay un estudiante promedio, que sí hay estudiantes que tienen diferentes formas de percibir o recibir la información, que existen diferentes formas de que el estudiante pueda expresar, dar a conocer lo que ha entendido y las diferentes maneras de comprometer al estudiante para poder, digamos, dar a conocer, recepcionar la información. El diseño DUA busca, obviamente, generar, elaborar un currículo desde el inicio para que esta información sea accesible para todos de una u otra manera, eliminando ciertas barreras que hemos ido mencionando a continuación, ¿no? Físicas, curriculares, actitudinales. En todo caso, en función de ello, el DUA presenta 3 principios, el cual uno de ellos lo va a leer Sarita. Sarita, te escuchamos. Sarita. Ya voy, Miss. Listo, te escuchamos. Principio 1, representación. Está en inglés, Miss. Más que todo el tema del qué del aprendizaje. Ya, ¿el qué del aprendizaje, Miss? Sí. Para que un niño de 0 a 5 años entienda un concepto, debemos presentarlo de varias formas: visual, pictogramas, videos, señas; auditivo, canciones, narración oral; táctil, material concreto, texturas, objetos reales. Gracias, Miss. Gracias también, Sarita, por el apoyo. En todo caso, cuando se habla de representación, el primer principio, se habla el qué del aprendizaje. En este caso, para un niño de inicial, es la manera cómo va a entender un concepto, cómo le vamos a transmitir esa información. Y lo podemos utilizar de varias formas. Una de ellas está a través del tema visual, a través de pictogramas, de videos, de señas, de ademanes que nosotros podemos hacer para complementar la información que le estamos dando. A nivel auditivo, que es el otro sentido, es a través de las canciones. Por eso que en inicial hay muchas canciones que utilizamos para la hora de comer, para la asistencia, para el clima, para el saludo, para la despedida, etcétera, ¿no? Entonces siempre buscamos una canción que represente la actividad que estamos desarrollando. Y también otra alternativa o otra actividad que se pueda ejercer dentro del tema auditivo es la narración, ¿no? Es el cuento que tú puedas realizar,
es las indicaciones que pueda brindar. A nivel táctil, nos habla de este material concreto, de texturas, de objetos que sean reales, que un niño pueda tocar, pero también podemos trabajar el tema olfativo a través de distintos olores, a nivel gustativo también, a nivel motriz, a través del movimiento también podemos trabajar el sistema vestibular, perceptivo para que puedan recibir la información. A través de este mensaje, por ejemplo, si usted visualiza, como decías ahorita, ¿no? Está en inglés. Y obviamente un estudiante de 5 años, por muy bilingüe que sea, no te va a leer totalmente todo este párrafo en inglés. Tenemos que transmitir otra información, llegar a este estudiante con otra manera para que el estudiante pueda captar adecuadamente la información que sea clara, que sea entendible, para obviamente recibir la información que nosotros le vamos a brindar. Entonces, cuando hablamos del principio de representación, es el que, cómo debemos presentar la información, ese concepto que nosotros queremos llegar a él. Para ello deberíamos utilizar diferentes formas a nivel visual, táctil, auditivo, olfativo, gustativo, entre otros. Muy bien, hasta acá este mensaje del primer principio está entendible, me indica. Me parece que sí, que no hay ninguna dificultad. ¿Sí? Miss, Salga. discúlpeme, recién acabo de entrar y un repaso, por favor, Miss, por favor. Por favor, recuerden que también ustedes tienen la grabación. No se olviden de que cada clase tiene una grabación y también tienen el material. En todo caso, para hacerte más claro el tema, por favor, estamos hablando sobre el DUA. Hemos avanzado un poquito, pero de todas maneras, por favor, con lo que concierne a lo que estamos viendo el día de hoy, estamos recapitulando lo que es barreras, ajustes y qué es la neurodiversidad. Estamos hablando sobre qué es el DUA, que son las diferentes formas de enseñanza que puede tener un estudiante, ¿no? Tratando de que todos puedan tener esa información de manera clara y precisa. Lo último, y donde nos hemos quedado, es el principio número 1 de representación, que es el que cómo nosotros podemos llegar a transmitir la información para que el estudiante pueda visualizarlo, pueda no solamente escucharlo, sino también pueda representarlo, tocarlo, olerlo, etc. Muy bien, hasta acá estamos. Hago nuevamente la recomendación, si ustedes llegan después de la hora establecida, recuerden que tienen la grabación que se les comparte y también tienen el material. Muy bien, vamos con la siguiente. Principio número 2. Acá tenemos el ejemplo. Por ejemplo, en cuanto a lo que es representación, tenemos el ejemplo, ¿no? Contando cuentos, como se había mencionado. Cuando tenemos el método tradicional, el método de comillas antiguo, la maestra solamente lee el libro en voz alta mientras los niños están escuchando sentaditos, ¿no? Acá hay una barrera, en este caso se lo veríamos, para aquellos niños que tienen dificultades en cuanto al tema auditivo, una hipoacusia, es decir, bajo nivel auditivo, que le dificulta obviamente entender, escuchar todo el cuento. Y también dificultades en aquellos niños que presentan temas de atención, por ejemplo, no baja atención, obviamente el niño no va a estar sentadito, o un niño con TDAH va a estar algo complicado que esté con mayor de tiempos posibles sentados para que te siga el cuento. Entonces, ¿qué utiliza el DUA? ¿Qué utiliza la estrategia DUA? Recuerden, diseño universal para el aprendizaje. Usa, y lo que ustedes usan también, títeres, utiliza texturas en el libro, utiliza sonidos, grabaciones de lo que tú estás mencionando, gestos que sean exagerados para captar la atención del niño. Entonces, ¿qué va a permitir? Que el niño no oye, sino que vea, que el niño que no oye pueda ver el títere, pueda guiarse de las mímicas que está haciendo el títere y el tono de voz que tú estás, digamos, generando. Y también el que no pueda observar, el que no pueda ver, que tenga baja visión, pueda tocar la textura. Y lo otro, que pueda captar la atención de todos los estudiantes de manera general. Entonces, netamente, la estrategia dual en este caso
es que se le pueda brindar la atención debida, el concepto, en este caso de un cuentacuentos, pero no de una manera tradicional, común, como siempre lo hemos hecho, sino de una manera tal vez más llamativa para que pueda permitir a todos los estudiantes generar este cuentacuentos. Muy bien, ¿se entendió? Me indica si que se entendió, por favor. Sí, Miss. misita. Solamente, Miss, disculpa la... Recording in progress. ¿Sí? ¿Se fue el audio? Miss, Sí. solamente quería saber, tengo que entrar por la computadora, mm, ¿qué significaría la estrategia DUA? Ese quería saber, Miss, disculpe la ignorancia. Gracias, Aida. Estamos nuevamente mencionando que la estrategia DUA es el diseño universal para el aprendizaje. Entonces, tal vez no solamente tengas tú la duda, tal vez tengan otros estudiantes, y nuevamente quiero aclarar este tema que la semana pasada en una primera instancia lo manejamos, pero también estamos haciendo el reforzamiento de la semana pasada. Entonces, cuando hablamos de la estrategia DUA, voy a retroceder para que no se genere mayores dificultades y caigamos en la misma presentación. Zaira, te pregunto, ¿puedes leer lo que dice acá, por favor? Ya, Miss. Definición, ¿qué es DUA? Inclusión, definición. Es un enfoque que enseña, quiero salir de esta pantallita, me deja leer, ya. Es un enfoque de enseñanza que reconoce que no existe un estudiante promedio. El DUA busca diseñar el currículum desde el inicio para que sea accesible para todos, eliminando las necesidades de adaptaciones posteriores. En el Perú, el DUA es la base para transitar de una educación integrada y una verdadera educación inclusiva según el CNEB. Ok, listo. Ante la lectura, ¿qué es lo que tú has podido comprender, Sara? Ay, perdón. Eh, lo que yo he entendido es es un currículum que es que nos ayuda, que nos ayuda para todos las necesidades, ¿no? De cada adaptación de las maestras. Ok, Eso es lo que yo he entendido. perfecto. Entonces ahí tienes tu respuesta. Lo Ya, que tú mis has gracias. entendido está excelente. Es la manera como el maestro va a utilizar sus estrategias para darle la enseñanza a los estudiantes. Y con ello va a reconocer que no todos los estudiantes van a pensar de la misma manera, porque estamos en un mundo de diversidad. Y la diversidad existe en diferentes formas. Y una de ellas es que dentro de estas aulas vas a tener diferentes características de estudiantes. Con lo que tú me has mencionado, que es perfecto, vamos con la siguiente, que es la estrategia que se está utilizando para que se eliminen ciertas barreras. Entonces, la estrategia DUA es lo que tú has mencionado, es como la docente genera otro recurso para que la educación sea más llamativa, más novedosa, más interesante y que obviamente llegue para todos sin excepción. ¿Ok? Entonces, pasando al siguiente principio. Hemos visto el principio número 1, que es la representación. Principio número 2, acción y expresión. Y acá igualmente invito a algún estudiante que nos pueda ayudar con la lectura. Mis, disculpe, pregunto. Alguien que desee hacer la mención a esta pequeña lectura para continuar con el principio número 2.
es el cómo del aprendizaje. El principio 1, que es el duda, nos dice el qué. Ahora, vamos a ver el cómo del aprendizaje. ¿Algún estudiante le gustaría leer? En todo caso, paso yo a mencionarlo. Habla del principio de acción y de expresión. Acá es el cómo del aprendizaje, es decir, que nosotros como docentes debemos permitir que nuestros estudiantes demuestren lo que saben de diferentes maneras. Y obviamente ustedes en su práctica docente lo han podido vivenciar. No todos deben pintar con pincel. Algunos pueden utilizar sus dedos, pueden utilizar hisopos, pueden utilizar plumas, pueden utilizar gallitas, sorbete, palitos, etc. Otros pueden señalar, otros pueden expresarlo mediante el movimiento corporal. Es decir, que le damos la flexibilidad al estudiante para que pueda representar lo que entendió de una u otra manera. Si nos vamos al ejemplo del cuento, por ejemplo, ¿no? Si es el cuento de los tres cerditos y el lobo, que es el ejemplo de la representación, la forma como vamos a llegar digamos, a darle la información. ¿Cómo podrían en este caso los niños representar a este cuento? Es la acción y la expresión. ¿Cómo pueden expresar? ¿A través de qué medio? Y acá apelamos a la creatividad de cada docente. Es decir, tú das tu clase, que es el principio número 1, que es la representación. Ahora la 2, ¿cuál sería la evidencia? ¿Qué tendrían que hacer los niños? A ver, algún comentario, algún estudiante que nos pueda mencionar. En todo caso, si nosotros habíamos hablado sobre el cuento, ¿no? Que la manera de llegar al estudiante es a través de títeres, es a través de movimientos más exagerados. El niño, cuando tenga que representar o expresar lo que ha vivenciado, puede usar el coloreo, puede dibujar, puede colorear, puede armar con plastilina el molde del cuento que te has contado, puede, entre comillas, escribir, porque quiere escribir, si usted tiene la oportunidad lo hace, puede generar, digamos, un Lego, un rompecabezas sobre este personaje, etc. Entonces, lo que se menciona es que existen las diferentes maneras de expresar lo que el niño ha recibido como información. Y eso va a depender mucho, acá vuelvo a recalcar, de la flexibilidad del docente. Netamente el DUA es cómo el docente puede adecuar, puede bajar ciertos niveles, puede ser más flexible, para que obviamente entregue una información, reflexione de los estudiantes su evidencia, entre comillas, y también llegamos a diferentes maneras de que se dé un aprendizaje más significativo, novedoso, y que todos obviamente reciban esa información. Con ello es muy importante considerar lo siguiente, que nosotros podemos ir fomentando la autonomía de nuestros pequeños, ¿no? Recordemos que acá en el Perú tenemos 2 ciclos. La autonomía en el ciclo 1, que corresponde a 0 y a 2 años, que es el aula de cuna, prácticamente se logra permitiéndole al niño, a nuestro estudiante, que pueda explorar su entorno con seguridad. Para ello, tú tienes que tener un ambiente obviamente adecuado para esa exploración de ese sector, de ese ambiente. Generas hábitos, generas rutinas, generas socialización. Y en el ciclo 2, que corresponde a la edad de 3 a 5 años, les da a los niños la opción de elegir. ¿Quieres contar esta historia? ¿Quieres dibujar? ¿Quieres actuar? ¿Cómo puedes contar la historia que tú has escuchado? Si nos referimos nuevamente al ejemplo que les he mencionado. Entonces, acá con la acción y la expresión estamos fomentando lo siguiente, estudiantes. Estamos fomentando su autonomía. Muy bien, ¿tenemos alguna duda? ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Me indican, por favor?
Recuerden que el principio 2 es el cómo del aprendizaje. Y tal vez puedan ustedes mencionar qué visualizan en esa imagen. He entendido bien todo. Em, lo que veo también es la imagen, ¿no? Como usted dice, es expresar de manera diferente a veces a lo acostumbrado que estamos, ¿no? En las aulas, que es pincel, pintar, con hisopo, los niños que puedan, ahora utilizar los dedos, ¿no? Y antes a veces más era de colores, con crayolas, ¿no? Plumones. Entonces ahora hay bastantes materiales que han aparecido y que podemos utilizar, novedades, ¿no? Y que también así como ahí que están jugando los pequeños, que mediante el juego también preguntarles si ellos expresan qué es lo que están realizando, a qué están jugando y de esa forma están aprendiendo ellos, ¿no? No es necesario que ellos estén pintando, sino que jugando están aprendiendo ahí también, ¿no? Expresando sus sentimientos. Muy bien, están expresando, gracias, Aira. En todo caso, prácticamente acá ambas niñas tienen una manera distinta de expresar. Uno a través de la utilización de bloques y la otra utilizando pues estas figuras de animales, cada uno creando su propia versión de lo que han podido percibir, ¿no? O tener antes como, digamos, la sección de información. Bien, gracias también, Zaira. ¿Algún comentario, alguna indicación? Vamos a pasar con la siguiente diapositiva. Y acá nos quedamos, ¿no? Que con este mes se está fomentando la autonomía en ambos ciclos. Ahora, el tercer principio, que es la motivación. ¿Algún estudiante quisiera leer el porqué del aprendizaje? Miss, ¿puedo leer? Creo que estamos las dos nomás. Sí, me parece porque Miss, no hay más. A ver, vamos a dar la oportunidad Estamos, a Aira. otro, a otro No, participante. Ya, estamos ¿puedes, presentes, Miss? Miss. ya, así que no le escucharon. Mis, Listo, aquí vamos a estoy. escuchar. Levanten, chicos. Dime, Yo también maestra. estoy. Ya, a Ya, ver, ya voy a leer. A ver, buenas noches gracias, con sí. todos. Eh, principio de motivación. El porqué del aprendizaje. Para motivar, vincula las actividades con la realidad cotidiana de los niños. Estrategia 1. Crear rutinas. 2. Ajustar desafíos. 3. Integrar intereses. Gracias, muy Gracias. bien. Gracias, Cira, por la iniciativa también. En todo caso, recordemos que el DUA tiene tres principios. El de representación, que es es el qué del aprendizaje. Retroceder y acá nos dice. La representación es el qué del aprendizaje. ¿Cómo yo voy a dar a conocer ese concepto, esa información? El principio 2 es la acción y expresión, es el cómo del aprendizaje. Cómo los estudiantes demuestran lo que saben de diferentes maneras. Y el último es la motivación, es el porqué del aprendizaje. Para ello nosotros vamos a motivar y vinculamos actividades. Hacemos una conexión de las actividades con la realidad de los niños, ¿no? Entonces, ¿qué utilizamos? Creamos rutinas, ajustamos desafíos, integramos los intereses también, que va a permitir la motivación en la curiosidad. Por ejemplo, vamos a ver acá, en todo caso, en este principio 3, lo que busca es por qué es importante el aprendizaje, por qué yo estoy descubriendo esto, por qué en esta ocasión estoy explorando las plantas, ¿no? Estoy haciendo mi indagación, qué es lo que voy a encontrar, tamaños, colores, diferentes formas de hojas, etcétera, ¿no? Entonces, ese es el por qué vamos a generar diferentes estrategias, generando pues rutinas. Por favor, los audios, ya está, recuerden ingresar con los audios apagados.
Entonces, por ejemplo, creamos rutinas, ajustamos. Recuerden que generalmente vamos de lo más sencillo, de lo más chiquitito, a lo más complejo, pero es poco a poco. Vamos paso a paso. Integramos los intereses, porque también vamos a los intereses de nuestros estudiantes. Entonces, para hacer una pequeña recapitulación y ver si está todo claro, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a relacionar los números con las letras. Por ejemplo, si hablamos de representación, ¿a cuál nos estaríamos uniendo? A ver, voy a ver acá, quiero colocar. Hay un ratito, de compartir. Acá, ir a anotar y botar. Entonces, representación, ¿con cuál uniríamos? ¿Con la A, con la B, con la C o con la D? A ver, analícenlo y me dicen. El número 2, currículo flexible. ¿A cuál te podríamos unir? ¿A, B, C o D? La 3, ¿a cuál estaremos uniendo? Que es la motivación. Y la 4, acción. La C, Miss, captar el interés. ¿Cuál sería, perdón? El 3 con la C, motivación, captar el interés y fomentar la autorregulación. Ya, vamos a ver si es correcto. Siguiente, Miss, el 1 sería la A, el 1. ofrecer diversas formas. Ya. Miss, el 2 con la D. 2 con la D. Currículo flexible, ajustar objetivos y métodos para todos los estudiantes. Y nos quedaría la 4. Así, acción de expresión, que es dar opciones para navegar las tareas y también expresar conocimiento. Entonces, miren, acá tenemos el principio 1, tenemos el principio 2 y tenemos el principio 3. ¿Qué es lo que hace todo ello? Que nosotros tengamos un currículo flexible. Si se dan cuenta, todo es una suma de secuencias que hace que el estudiante podamos darle diversas formas de percibir la información, damos opciones para que ellos puedan expresar su conocimiento, captamos el interés y fomentamos su autocontrol, su autorregulación y obviamente ajustamos objetivos y métodos para todos los estudiantes. Eso es lo que busca el DUA, que todo sea por igual para todos, ¿no? Que todos estén bienvenidos a la fiesta de la inclusión. Listo, acá Lilia Lisset nos había mencionado, gracias Lilia Lisset, me colocaste perfecto. Ha tenido su paciencia de mencionar 1A, 2D, 3D, 4D. Esto muy bien, gracias. Vamos con la siguiente. Hasta acá, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Está entendible, no está entendible? ¿Qué me pueden indicar? Espero que esté todo entendible, que no tengamos dudas. Vamos a ver este pequeño videito. Quiero dejar de compartir porque no compartí el audio. Vamos a hablar sobre el DUA en acción. Este es un video informativo donde vamos a observar cómo se aplican estos principios, los tres que hemos mencionado, en entornos que son reales de educación inicial, con lo que buscamos promover la inclusión. ¿Por qué estudiar una carrera 100% virtual en ¿Se visualiza la pantalla? ¿Me indica? Senati? Tendrás flexibilidad de tiempo y dinero. ¿Se visualiza la pantalla? Sí. Sí, Miss. ¿El videito se ve? Podrás estudiar sin dejar de trabajar. Fortalecerás Sí se ve, ¿no, chicos? Sí, Miss, sí se ve. Ok.
Hablamos de un enfoque didáctico, un modelo que es compatible con metodologías como pues, el aprendizaje basado en proyectos, el aprendizaje basado en servicios, aprendizaje basado en retos, lo que queramos hacer en el aula, siempre desde un enfoque, una perspectiva inclusiva. El DUA realmente nace en la arquitectura, en los años 70, en los que se diseñaba el espacio ya desde el principio, pensando en todos los tipos de accesibilidad y, por lo tanto, en una forma de contemplar a todas las necesidades. Pero se lleva directamente a conceptos como la variabilidad, la diversidad del funcionamiento humano, y entonces intentan desde el principio diseñar pensando en todos y evitar así tener que hacer, ¿no?, adaptaciones de acceso, adaptaciones que son costosas, porque supone ir cambiando y modificando en lugar de desde el principio contemplar todas las posibles situaciones. Busca pues, centrarse en el aprendizaje, es decir, pensar que todas las capacidades están presentes en el aula, contemplarlas, es decir, hacer un estudio, un diagnóstico de fortalezas y barreras y diseñar ya ese currículum y esa metodología pensando en todas las posibles situaciones que nos podamos encontrar. El DUA es el producto o el resultado de un trabajo interdisciplinar, varios expertos y investigadores que lo que hacen es aunar esfuerzos desde disciplinas como educación, pero no solo, porque tenemos marketing, tenemos diseño, ingeniería, informática, tenemos la arquitectura, obviamente, y al final se trata de pensar desde el potencial que ofrece cada una de las disciplinas. Es decir, estamos pensando en un diseño que es para todos, y en este caso, cuando hablamos del aprendizaje, hablamos de un contexto en el que todos, que aprendemos de forma diferente, vamos a ir aplicando los hallazgos de una investigación que nos trae a la idea de trabajamos en pro de una necesidad concreta. Empezó siendo accesibilidad sensorial, física, pero luego los hallazgos fueron demostrando que el beneficio de esos recursos no solamente era para las personas con discapacidad, sino que podía ser perfectamente compartidos por todos, y el beneficio era doble, ¿no?, para las personas que eran el sujeto directo, pero indirectamente también había un beneficio en los compañeros. Tiene una particularidad, y es que como es un enfoque inclusivo, pretende romper la idea de la relación capacidad-discapacidad que traemos de una educación especial y de una historia en la que hemos tenido que dividir. Rompemos la idea de las adaptaciones curriculares, de diseñar un currículum específico, sino de pensar en todos, es decir, de tratar de tener en cuenta dentro del aula esa variabilidad del funcionamiento humano y hacer que las capacidades y las fortalezas estén presentes, así como esas barreras que podemos suplir con un diseño efectivo. Los docentes tenemos una oportunidad en este reto, ¿no? Cuando pensamos en el DUA, que es de máxima actualidad porque la legislación nos lo ha pedido, tenemos una necesidad ahora imperante, que es la de aterrizarlo al aula. Y para ello contamos con 9 pautas que emanan de 3 principios, los 3 principios del DUA, que habla de la representación, la presencia, la expresión, es decir, la posibilidad de expresarnos en diferentes lenguajes, en diferentes formas, y el compromiso, la motivación, que es la parte afectiva. Esas 3 redes se construyen a partir de 9 pautas que establecen hilos conductores muy concretos y que podemos llevárnoslo al aula de forma concreta. Un ejemplo podría ser cuando vamos a trabajar con un niño con TDAH, que tienen unas necesidades muy particulares en el ámbito de las funciones ejecutivas. Intentamos pensar en algo concreto para ellos, pero una herramienta muy útil, como son las autoinstrucciones, nos ayudan a aprender, a enseñar a aprender. Y esto que es específico o que podría ser originalmente para intervenir con ellos, es una herramienta muy útil que se puede universalizar en el aula, que sirve para que todos lo compartamos y que quita ese matiz de lo extraño para el niño con necesidades, ¿no? Es decir, es una herramienta que compartimos todos, que a mí me beneficia, pero que a los demás también. Otro ejemplo podría ser en el ámbito de las matemáticas, ¿no?, que es muy frecuente encontrar estrategias de afrontamiento, sobre todo a nivel emocional. Tenemos niños que a lo mejor no tienen problema a la hora de resolver los problemas que les surgen como tareas, pero hay otros que sí, que sienten a lo mejor miedo o frustración quizás, y tenemos herramientas, tenemos la gestión y la educación emocional. Dentro del DUA tenemos pautas en esa red afectiva para trabajarlo con ellos, pero una vez más, ¿por qué no llevarlo a toda el aula, a todo el grupo y utilizarlo de manera generalizada, de manera universal, como una estrategia para todos?
Las claves que le diría a un docente que tenga en cuenta para aplicar el DUA, por un lado la formación, y es algo que vemos que es necesario, la formación inicial, pero también la formación permanente a través de la investigación. Estamos ante un modelo que tiene ya evidencia científica y que cuenta con resultados que se pueden estudiar. La reflexión, que todo docente debe utilizarla para obtener un criterio con el que tomar decisiones y poder analizar el impacto de lo que ha hecho. Y luego la motivación para evitar también una barrera que hemos detectado en el aula, como son las actitudes del profesorado. Es decir, tenemos que actuar con proactividad y con esa confianza ante un modelo que se va instaurando. Voy a dejar de compartir, por favor. Disculpe esto ya dejé de compartir. A ver, por acá. Espero que el video nos haya ampliado más esta información sobre lo que es el DUA. Muy bien, un diseño muy interesante. Les comento que sí, hay muchas capacitaciones que hablan sobre el DUA, ¿no? Y cómo lo podemos viabilizar dentro de nuestras aulas. Yo les recomiendo bastante que puedan apoyarse más en este diseño, que se pueden inscribir. Hay diferentes instituciones que brindan estas capacitaciones. Obviamente acá lo estamos tomando de manera como parte del curso, ¿no? Pero sí es muy importante que le demos mayor refuerzo porque nos va a ayudar muchísimo en la adecuación con aquellos estudiantes que requieran o aquellas aulas que nosotros vamos a tener y que requieran obviamente de estas estrategias, de la implementación de estos principios que hemos venido desarrollando a lo largo de la clase para que se pueda disminuir o eliminar ciertas barreras que se les ha ido, digamos, colocando, no obstaculizando a este grupo de estudiantes que por X motivos no están a la misma altura que los otros, ¿no? Recuerden que en nuestras aulas no siempre vamos a encontrar parejito, vamos a encontrar altibajos, que es parte de nuestro reto también como docentes y por ende nosotros tenemos que ir más allá con nuestras resolución. Hay que resolver siempre los retos, no hay que quedarnos solamente en el problema, sino que tengamos que ir más para allá. ¿Alguna consulta, alguna mención, algo que desean ustedes compartir? Me comenta si está entendible el tema, no está entendible el tema. Bien, los escucho. ¿Qué pasó? No sé qué pasó, se fue. Ya está. Listo, vamos a continuar en todo caso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos articular con el Currículo Nacional de Educación Básica? Entonces, acá en nuestro país, el CENEP propone el enfoque inclusivo, ¿no? Y nosotros al planificar debemos de analizar cuál es la competencia, identificar las barreras en la actividad que vamos a realizar y aplicar estas pautas que hemos venido desarrollando DUA para diversificar la enseñanza, es decir, que para todos pueda llegar la información de una o de otra manera. Entonces, tenemos que analizar cuáles serían las competencias que corresponden al curso, al área que ustedes van a ir desarrollando, qué barreras podrían presentarse dentro de la actividad y cómo nosotros podemos utilizar estas pautas, estos principios de representación, de expresión y de motivación para que se pueda generar un trabajo más articulado y que obviamente se vea esa enseñanza diversificada, es decir, para todos. Entonces, dentro de esa articulación es muy importante tomar en cuenta las recomendaciones que se les está brindando. Entonces, pasos que nosotros podemos utilizar
para una sesión DUA. Recuerden, para un diseño universal para el aprendizaje. Uno, tenemos que tener un diagnóstico, ¿no? Con ello es muy importante resaltar que tenemos que conocer cuáles son las fortalezas y las necesidades de cada niño del grupo. Obviamente, de los 15 niños que tenemos, cuáles son sus fortalezas, cuáles son las necesidades. Por ejemplo, un aula de 3 años, las necesidades pueden ser de que muchos de esos niños todavía no tienen un lenguaje amplio, es un lenguaje muy limitado. Dentro de esas fortalezas podríamos considerar que es un grupo que le gusta compartir, que no son de lastimarse, que se integran, que juegan, que comparten, ¿no? Esa es una fortaleza como grupo, pero de manera individual podemos resaltar que el niño pues tiene el apoyo de la familia, el niño capta rápidamente, está hábil, le gusta combinar colores, es decir, cuál es lo positivo y las necesidades. Puede ser lo positivo y lo negativo, cuáles son sus habilidades y cuáles son sus debilidades, cuáles son las fortalezas y las necesidades de cada estudiante de nuestro grupo. El siguiente, tener los objetivos claros. Separar el objetivo del medio, comunicar en lugar de hablar. Es decir, es muy importante llegar a nuestros estudiantes, tener objetivos que sean concretos, que sean reales. Por ejemplo, un objetivo sería de que el estudiante X hasta, digamos, ¿no? Este viernes pueda guardar sus útiles escolares en su mochila. Eso es un objetivo pues muy concreto, ¿no? Entonces el estudiante lo va motivando cada vez que guarde sus útiles en la mochila, porque depende mucho de mí o del personal de apoyo para que se realicen las cosas, porque obviamente en casa también papá o mamá hacen las actividades por él. Entonces, un objetivo muy claro, muy concreto es que el estudiante pueda hacer cosas, pero que sean de acuerdo a las expectativas pequeñas en una primera instancia y luego vamos agrandando a más. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, ya tenemos los objetivos y luego podemos utilizar diferentes estrategias, ¿no? Con ello diseñamos la actividad con opciones para ver, para hacer y para participar. Ver lo que el niño va a visualizar, lo que tú le vas a presentar. Hacer es lo que el niño va a poner en práctica. ¿Cómo? Por ejemplo, recorte, cómo pegar papelitos, rasgar, embolillar, amasar, armar un Lego, un rompecabezas, etcétera, y participar, cómo el niño se va comprometiendo al desarrollo de la actividad. Entonces, estos son los 3 pasos que una sesión DUA lo puede hacer, y obviamente ustedes lo tienen ya en sus sesiones, porque creo que cada uno de ustedes en general ya tiene sus sesiones, ya tiene una base como puede hacer sus sesiones de aprendizaje. Solamente no es quitar ni agregar, sino es adecuar a tu público, es adecuar a tus estudiantes. En todo caso, les pregunto, ¿está claro? ¿No está claro? ¿Está entendible? ¿Me puede indicar? A ver, me indican, por favor. Miss, entonces la sesión DUA es adaptarlo a los niños, ¿no? Para que nos puedan comprender mejor, ¿no? De acuerdo a sus necesidades. Así es más que toda la adaptación que tú le brindas. Ah, ya, Miss. Gracias. ¿Alguien más por acá, por acá? ¿Alguien que tenga alguna duda, alguna mención, alguien que desea aclarar esta parte? Ninguno. Vamos en todo caso con la siguiente presentación. Entonces, ¿cuáles serían las diferencias del ciclo 1 y ciclo 2? Obviamente, vamos a visualizar que prácticamente las edades, ¿no? Son las diferencias, ¿no? Es un grupo más pequeño en algunos casos, es un grupo que necesita mayor movimiento, otro tipo de actividades. En todo caso, en el ciclo 1, el DUA se centra en la libertad de movimiento.
en la respuesta sensible del adulto, ¿no? Es como el adulto pueda llegar al estudiante. Y el ciclo número 2 se enfoca más en el juego simbólico, en la representación, en la toma de decisiones del niño sobre las producciones que va realizando. Entonces, netamente, la diferencia entre el ciclo 1 y el ciclo 2 tiene que ver con su psicomotricidad, con la libertad de movimiento, la respuesta que el adulto le va a dar en el ciclo 1 y en el ciclo 2 es el juego simbólico, cómo el niño va a representar o va a tomar decisiones, va a ser más autónomo en cuanto a las evidencias o producciones que van a realizar. Entonces, me gustaría que ustedes puedan analizar estas dos imágenes y qué conclusiones llegan. A ver, ¿qué conclusiones podrían llegar? Visualicen, por favor, esas dos imágenes. Mis buenas noches. Buenas noches, te escuchamos. Bueno, acá hay dos imágenes, ¿no? Entonces, la Ajá, primera imagen vemos ahí algunos niños más pequeños, ¿ya? Que están en todo el ambiente más amplio, ¿no? ujú, Nada que les pueda obstruir, ¿no? Están toda su libertad. Eh, de que se están más relajados, se ven más relajados, eh, más, se podría decir, descansando, ¿no? sí, Entonces, en la siguiente imagen, Miss, vemos acá unos niños ya de un poquito más de edad, ujú, que ya están trabajando lo que es su motora fina, ¿no? Concentrados, ¿no? ujú, Pero vemos ahí como que ya tienen su espacio cada uno, ¿no? Acá, por ejemplo, están en una mesa, ¿no? Y algunos juguetes ya están en su sitio, en sus posiciones, ¿no? Eso es lo que gracias. Gracias, Jennifer Conan. En todo caso, nos has descrito estas diferencias que puedas visualizar en ambos grupos. La comodidad, en este caso la libertad, el movimiento, el sueño, y en el caso del grupo de mayor edad, pues ya están sentados en su silla, con sus materiales propios, etcétera, ¿no? Esas son las grandes diferencias que podemos encontrar en el ciclo 1 y el ciclo 2. En todo caso, en ambos el DUA se puede aplicar de diferentes formas. Recordemos que el DUA no necesariamente se basa en aquellos niños con alguna necesidad educativa especial, algún niño con condición, se basa en todas las características de todos los chicos. Vamos con la siguiente. Entonces, vamos a ver nuestra reflexión. El DUA solo es necesario cuando hay un niño con discapacidad certificada en el aula, ¿verdadero o falso? ¿Ustedes qué opinan? Falso, Miss. María Lucero nos dice falso. Gracias, María Lucero. ¿Quién más? Falso, Miss. Falso también. A ver, ¿alguien más que tenga alguna mención de verdadero o falso? Falso. Es falso. ¿Por Miss, qué es sería? falso. Ya, ¿por qué sería falso? ¿Por qué mencionas que Sí, es es porque falso? yo creo que porque es un enfoque para todos los estudiantes, Ok, absolutamente todos, Falso, listo. falso, falso. sin excepción. Ujú, muy bien. Entonces también Falso, Miss. es falso porque ya me mencionó Jennifer, porque el DUA es para todos, ¿no? Lo que se busca es que todos puedan aprender y para ello necesito conocer a mi público, es decir, a mis estudiantes, conocer, resaltar sus fortalezas más que sus necesidades y abarcar diferentes formas. Recuerden los tres principios. Representación, voy a retroceder un poquito al inicio, ya, vamos a acabar acá.
Entonces, para recordar que el DUA, como eje central, busca que se dé la inclusión. Y tenemos a la base de color azul, que es la representación, es como llegas al concepto, es el qué del aprendizaje, la acción es el cómo del aprendizaje y es el compromiso, el por qué. Cada uno sustenta la parte inclusiva. Y recuerden que no hay un estudiante promedio, todos tienen sus fortalezas, necesidades, y nosotros tenemos que ser más flexibles para llegar a ese estudiante. Entonces, con ello, ya tenemos más claro qué es el DUA y cómo lo podemos aplicar. Entonces, el caso de estudio es el siguiente. Tienes un niño en el aula de 4 años que se frustra rápidamente y deja de participar. No quiere hacer nada. ¿Qué estrategia, según la motivación desde el principio 3, podrías aplicar? Para retroceder un poquito la motivación, recordemos esta de acá. Es vincular las actividades con la realidad cotidiana de los niños, crear rutina, ajustar desafíos, integrar intereses. Según estas bases, ¿cómo podría yo generar que este estudiante que está en el aula de 4 años, que se frustra mucho porque algo no le sale bien, se desespera, pierde los papeles y deja de participar? ¿Qué harías tú en cuanto a lo que es motivación para que obviamente pueda participar? Vamos pensando, ¿no? Y espero su respuesta. Recuerden que pueden participar levantando la manito o escribiendo. Bien, ¿cuál sería su respuesta? Es decirle frases positivas, ¿no? Para que el niño se incentive más y así no deje de participar, ¿no? Y siempre incluirlo. Sí, está bien que participe, motivarlo en todo caso con palabras bonitas, halagarlo, Armarle. Miss, animarle. lo calmaría y trataría de animarle que ella sí puede hacer, que puede lograr todo lo que ella se proponga. Ya, ok. Listo, ¿qué más podríamos hacer? Recuerden que es un niño de 4 años, ¿sabes? Entonces, tienes que ser muy preciso, claro, porque no debe entender muchas palabras. Él se va a lo concreto, nada más. ¿Qué más podrías hacer? Miss, ¿podría ser esto una canción o una pausa activa que le ayude a relajarse un poquito, ¿no? Hay la También. canción también, el león está enojado y tiene que gritar, entonces ahí ¡guau! Grita, entonces también las pausas activas, hacemos palmas, saltamos y eso ayuda un poco a relajar y evitar también la situación tensa para nosotros y también para nuestros pequeños. Así es, muy bien. Gracias, Diana. A ver, gracias, María o Diana fue, porque Diana Vázquez, Diana. Miss. Sí, Diana Diana. Vázquez. Sí, el audio, no sé qué pasa, que hace un sonido fuerte. Pero está bien lo que me has comentado, me parece una buena alternativa. Canciones, frases activas, las palabras que me han comentado las demás personas. Entonces tenemos que buscar
situaciones motivadoras, ¿no? No necesariamente a veces las palabras, sino generamos otras recursos. Por ejemplo, también podríamos utilizar nuestro y sensorial, nuestra cajita de la calma, nuestra botellita de calma, algo que pueda hacer también la respiración, también el soplar. Busquemos. Sofía, te escuchamos. Profesora Bella, muy buenas noches, compañeros, buenas noches. También, profesora, una estrategia que uno como docente se tiene que aplicar es ponerse a la altura del niño, mirarle a los ojos y brindarle esa seguridad que el niño tiene que tener una autoestima personal y decirle al niño que, por ejemplo, a veces el niño dice, no puedo, profesora, y uno tiene que incentivar, decirle, tú sí puedes, mi amor, yo sé que tú lo vas a lograr, inténtalo, si te parece, te ayudo, te apoyo. Entonces, de esa manera estás brindando también confianza y seguridad al niño, profesora. Muy Muchas bien, gracias. gracias también, Sofía. En todo caso, el acercamiento favorece bastante que los chicos puedan sentirse más aliviados y más relajados. Muy bien, gracias. ¿Alguien más que desee dar su apreciación? Por acá, en todo caso, gracias, Sofía. Es Sí. motivarlo, ¿no? Decir que tú puedes, hay que volver a intentarlo, por decir, trabajar con figuritas, ¿no? Con las figuritas de las emociones, darle aliento a que puede, ¿no? Que sí puede, que tenemos que intentarlo otra vez, calmarle, por decir también hacer pausas activas, ¿no? Como puede ser motivarle con las canciones. O sea, sí, y de verdad todo eso sí funciona, Misa, porque es que sí se frustran realmente rápido. A veces yo también, ¿qué hago cuando les veo así? También les digo, a ver, vamos a mojarte las manos, a mojarle la cabeza, echarle un poco de agua en la carita. Ok, Y ya perfecto. vienen más tranquilos. Perfecto. Muy bien, gracias. En todo caso, el DUA, como les decía, es una interacción muy positiva, muy interesante, así que podemos ampliar más. Recursos vamos a tener varios, solamente es cuestión de adecuarlos. Tenemos conclusión lo siguiente, que el DUA no es un trabajo, esta no es algo que es un adicional, no, es una forma diferente de pensar la enseñanza. Recuerden, el DUA deja lo tradicional para aventurarse en lo nuevo. Al planificar para todos sería muy importante que beneficie no solamente al docente, sino también a los estudiantes en su derecho de aprender. Y nos quedamos con esa información. La inclusión no es dar a todos lo mismo, sino a cada uno lo que necesita para volar. Y esto nos facilita muchísimo a que veamos acá, como en esta foto, este grupo de niños que están contentos, todos participando de una o de otra manera. Entonces, por favor, sigamos aventurándonos a aprender. Y bueno, aprender es descubrir que algo es posible. Así que yo les agradezco bastante su tiempo. Por favor, estudiantes, la siguiente semana nuevamente nos reencontramos y vamos a analizar algunos casos, por lo cual yo necesito que los grupos, porque ustedes tienen grupos, puedan estar presentes para que se vayan adecuando, es decir, ya se puedan ir adecuando para un trabajo grupal que va a ser ya casi el final de nuestro curso que vamos a tener próximamente. Así que yo necesito que la siguiente semana estemos todos para ir trabajando desde acá el tema que tiene que ver mucho con el TUA, no con el análisis de algunos casos que ustedes van a presentar. Es algo, no es complicado, solamente es reforzar lo que estamos viendo el día de hoy. ¿Les parece? Muy bien, en todo caso, para la siguiente semana, por favor, los grupos que ya se han formado, que ya tienen ustedes, esperemos que estén la mayoría de participantes, porque de ahí vamos a trabajarlo dentro de la clase para que puedan hacer su presentación. Muy bien, algo cortito nada más, pero esa es una evidencia general. Muchísimas gracias por el día de hoy. Nos estamos viendo que este 6 de junio pasen un lindo día. A quienes ya están ejerciendo la labor de la docencia, felicitaciones, maestros y maestras. Ya nos estamos viendo el siguiente martes 7 de julio. Un fuerte abrazo en la distancia. Cuídense bastante.
Gracias, Miss. Gracias a ustedes. Muchas Cuídense. gracias, Miss. Gracias, Miss. Gracias, gracias. Nos estamos viendo la siguiente semana. Que le pase bonito, Miss, el día del maestro, de la maestra. Que Igualmente a Diosito le ustedes. bendiga Gracias. y muchas bendiciones. Bendiciones también para cada uno de ustedes. Cuídense. Un fuerte abrazo a la distancia. Nos vemos. Cuídense, mi feliz día. Gracias, igualmente feliz día para ustedes. Cuídense, nos vemos. Un abrazo enorme, bueno, y a seguir avanzando en este proceso de la educación. La educación no tiene un fin, o sea, no tiene un término, siempre vamos a seguir avanzando. Cuídense, un fuerte abrazo, nos vemos.